pusiste sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Que esto tu presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero te vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en ti? Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para que sigamos siendo edificados como cada día, ¿verdad? En su palabra. Oremos. No existe. Bendito Dios y Padre Celestial, te honramos y te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos concedes para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Para exaltarte, para adorarte, para darte toda gloria y toda honra, Señor. Tú eres digno de gloria, eres digno de alabanza. A ti, Señor, te honramos y glorificamos, y a ti venimos, Padre bueno,
porque necesitamos cada día conocerte más, necesitamos cada día tener una comunión contigo, Señor, muy cercana, muy estrecha. Y queremos que cada día, Señor, nuestra comunión contigo sea más firme, queremos que nuestra comunión contigo sea más sólida, Señor amado, y qué mejor que tu palabra para afirmarnos en lo que estamos haciendo, en hacer lo correcto, en hacer lo que debemos hacer, en corregir lo que debemos corregir, que tenemos cada día que aprender cuál es tu pensamiento, cuál es tu plan para cada uno de nosotros, el camino que nos has trazado, iluminando nuestros pasos, y solamente esto lo conseguimos a través de tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos enseña cada día acerca de ti y nos enseña también a nosotros de lo que nosotros somos, de lo que deberíamos ser, Señor, y dejando atrás todo lo malo. Bendito Dios, nos exponemos a tu palabra en esta mañana una vez más. Háblanos conforme a tu voluntad, Señor, y queremos no solamente ser oidores, ayúdanos también a ser hacedores. Concédenos, Señor, esa capacidad de poner en práctica y obedecer tu palabra. Sea tu nombre glorificado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu. Bien, el día de ayer estuvimos meditando en el capítulo 9. Empezamos a meditar en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, ¿no? Vimos cómo el Señor Jesucristo toma a 3 de los 12 discípulos, específicamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva a un monte, ¿no? A un monte alto. Y allí Él se transfigura delante de ellos. Es muy probable que sea aquel monte donde, por lo menos esta escena nos hace recordar aquel momento o aquel tiempo en donde el Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto y estuvieron un buen tiempo en las faldas del monte Sinaí. Y allí hubo muchas experiencias que Dios permitió que viviese tanto Moisés como el pueblo mismo. Se conoce también que ese es el mismo monte donde probablemente Moisés vio la zarza encendida, en donde ahora está juntamente con el pueblo recibiendo la ley. Y en ocasiones cuando Moisés subía, por lo menos en estas 2 oportunidades, cuando Moisés subió a recibir la ley de parte de Dios, cuando él descendía con el rostro encendido, con el rostro resplandeciente. Tanto así que tenía que cubrirse el rostro para que el pueblo no pueda ser afectado, ¿no? En otra ocasión también Dios le dice a Moisés que traiga al pueblo hacia el monte para que les hable. Pero, ¿por qué? Porque el pueblo estaba de alguna manera reclamando a Moisés, ¿no? Estaba murmurando contra Moisés de cómo es posible que podamos creer que Dios hable solamente a través de Moisés. ¿Por qué no puede hablarnos a nosotros directamente? Queremos que nos hable también a nosotros. Y bueno, Dios le dice a Moisés, ¿quieren que yo les hable? Entonces tráelos aquí al monte, a cierta distancia también, por supuesto, y yo les voy a hablar. Y cuando Dios empieza a hablarles, el pueblo se sintió un terror, ¿no? Un terror de escuchar la voz de Dios. No se sintieron a gusto. No se sintieron a gusto a escuchar la voz de Dios. Tanto reclamaban escuchar la voz de Dios que cuando escuchan la voz de Dios no se sintieron a gusto. De tal modo que luego le dijeron a Moisés, Moisés, sí, sabemos que Dios habla contigo, pero que hable contigo solamente. No queremos que nos hable a nosotros. Bueno, esto debido a la condición pecadora del pueblo, ¿verdad? Y lógicamente esa es siempre va a ser la reacción, digamos así, frente a nuestra condición. Ante Dios, nuestra condición pecadora, nuestra condición humana,
siempre que Dios se va a manifestar ante nosotros o va a obrar en nosotros, siempre nosotros vamos a sentirnos así indignos de estar frente a la presencia del Señor. Bueno, todo esto nos trae a memoria este momento que Jesús toma a 3 de los discípulos y los lleva al monte y allí delante de ellos se transfigura, ¿no? Nos narra aquí la Escritura, tanto en Marcos, como en Mateo, como ya hemos leído. Vemos cómo Jesús toma, ¿no?, la forma o la apariencia, ¿no?, del cuerpo glorificado, ¿no?, del cuerpo celestial. Se muestra en toda su gloria, en todo su esplendor, de tal modo que sus ropas brillaban, dice aquí, eran tan resplandecientes, era tan blanco, aún más blanco que la nieve, dice Marcos, de tal manera que ningún detergente, ningún lavador aquí en la tierra sería capaz de hacer tan blanco un vestido, ¿no? Entonces, eso es lo que vieron los discípulos, un resplandor, una blancura tal que no caben las palabras de escribir, ¿no? Esa era la apariencia que Jesús demostró en ese momento. Paralelamente aparece juntamente a Jesús Elías y Moisés. Ahora, un detalle que saltamos el día de ayer es cómo Pedro reconoce que era Elías, como no solamente Pedro, sino los 3 que estaban allí, reconocen que era Elías y cómo reconocen que era Moisés. Porque ¿cuándo vieron ellos a Moisés? ¿Cuándo vieron a Elías para que puedan reconocerlo en esta ocasión? Es más, en ese tiempo no había fotografías, ellos no habían visto una imagen diciendo, mira, este es el Moisés, mira las características que tiene cabello blanco, barba blanca, usa esta túnica, tiene este porte. Y acá está Elías, mira Elías. Siempre se dice, ¿no? Elías era sin cabello, era un hombre que siempre vestía de ropas de pieles, ¿no? Se ceñía un cinturón de cuero. Aquí está, mira, así es Elías, así es Moisés. De tal modo que cuando lo vieron al lado de Jesús, mira, ese es Elías y Moisés, ¿no? No había eso. Entonces, ¿cómo lograron identificar que eran Moisés y Elías? Bueno, en ningún momento Jesús les desmiente que eran Moisés y Elías, para empezar. Entonces, sí, aquí el escritor ya está con toda certeza, y está afirmando que son ellos. Pero en ese momento, ¿no? Bueno, esto fue escrito muchos años después de la muerte del Señor Jesucristo, aproximadamente, bueno, promedio de 30 o 40 años después, ¿no? Entonces, hasta ese momento, ya si Pedro es el que le da toda esa información a Marcos, y Marcos la plasma en este evangelio, entonces a esta altura ya Pedro sabía con certeza que eran Moisés y Elías, ¿no? Porque nunca les desmintieron. El Señor nunca les desmintió acerca de ello. Pero en ese momento, hermanos, en ese instante, cuando ellos lo vieron, ¿no? ¿Cómo pudieron reconocerlo? Bueno, esto también nos da ciertas luces de que cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a poder reconocer a las personas que hemos conocido aquí en la tierra. Entonces, o sea, la Biblia no dice exactamente, así literalmente o directamente, no nos dice, cuando estés en el cielo vas a reconocer a tu padre, vas a reconocer a tu madre, vas a reconocer a tu hermano, ¿no? O vas a reconocer a tu esposa que murió antes que tú, o la esposa va a reconocer, va a volver a ver a su esposo y lo va a reconocer. No lo dice así específicamente, pero estos versículos nos dan luces de que puede ser así, de que podamos reconocer a nuestros seres queridos, a las personas que hemos conocido aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo va a haber memoria entonces de nuestra vida aquí en la tierra?
Bueno, eso sí está digamos así, tendríamos que analizarlo detalladamente, porque si tener memoria de lo que hemos vivido aquí en la tierra, bueno, tendría que ser parcial. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que en el cielo nosotros no tendremos tristeza, no tendremos dolores, ya no habrá angustias, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a tener una memoria total de todo lo que hemos vivido aquí en la tierra, entonces, ¿qué hay de si de repente un familiar no llega a ir al cielo? Y nosotros vamos a estar recordando a ese familiar allá de que ya no está con nosotros y saber dónde está, ¿no? Y eso ahorita nos causa dolor, ¿verdad? Pero allá no habrá ese tipo de dolor, no habrá ese tipo de sentimientos. Entonces, personalmente, yo creo que habrá una especie de memoria parcial, de recordar las cosas buenas, de recordar las cosas que nos producen gozo y alegría. O en todo caso, recordar todo lo que, o mejor dicho, no recordar lo que nos puede producir tristeza. Aunque ese sentimiento ya no va a existir allá en el cielo, ¿no? Pero aquí, por lo menos, entendemos que vamos a ser reconocibles. Y Moisés y Elías fueron reconocibles a los ojos de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y esto también algunos comentaristas afirman que es por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae a memoria o el que trae a discernimiento con respecto a las personas. Y eso es muy probable lo que sucedió aquí con Pedro, Juan y Jacobo, que por el Espíritu Santo, con ayuda del Espíritu Santo, es que ellos tuvieron discernimiento de quiénes eran esos personajes que se aparecieron junto a Jesús en este momento. Me estoy extendiendo mucho en la introducción, recordando lo de ayer. Simplemente para recordar que también mostraron una tendencia, ¿no? Los discípulos aquí mostraron esa tendencia que tenemos los hombres de adorar todo lo que aparentemente sea divino, ¿no? Y frente a ello, la voz que luego escuchan les dice, centren su mirada, centren sus ojos, centren sus oídos, concentren todo en Jesús. A Él oigan, a Él. Se les puede aparecer muchas cosas aparentemente divinas, pero nunca desvíen su mirada, nunca desvíen su atención de Jesucristo. Solamente a Él debemos oír. Y eso es lo que pudimos ver. Luego descendieron del monte y mandó que no se lo dijesen a nadie. Y ellos guardaron esta palabra y le preguntaron con respecto a qué es lo que dicen preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas, ¿no? Los escribas acerca de que Elías tendría que venir primero. Y Jesús les aclara, bueno, lo que ellos están leyendo en las Escrituras es que sí, las profecías dicen que Elías vendrá primero antes de que aparezca el Hijo del Hombre. En cuanto a, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿no? Ya que ellos vieron a Elías, le hacen esa pregunta con respecto a Elías. Y las Escrituras dicen que previo a Jesús tendría que aparecer Elías. Y esto es relacionado con Juan el Bautista, que él vino a preparar el camino del Señor. Muy bien, quedó pendiente el meditar en los versículos 14 al 29, porque habíamos leído del 14 al 29. Vamos a meditar hoy en estos versículos del 14 al 29 y unos versículos más vamos a leer hasta el 32. Eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Leemos entonces Marcos capítulo 9, versículos del 14 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó
a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si crees, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Paso las horas junto a él, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí al oír su corazón latir. Me abraza fuerte entre sus brazos, siento hoy su protección. Me dice que en la cruz por mí su sangre derramó. Paso las horas junto a él, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí al oír su corazón latir. Me abraza fuerte entre sus brazos, siento hoy su protección. Me dice que en la cruz por mí su sangre derramó. Hoy vuelvo al lugar donde lo he conocido, y me doy cuenta que ahora él vive conmigo. Meditamos entonces en la palabra del Señor. Jesús sana a un muchacho endemoniado. El contexto a esto es que Jesús había subido a un monte donde se transfiguró, y de los 12 solamente llevó a 3, a Pedro, Juan y Jacobo. Los otros 9 se quedaron abajo. La razón por la que dejó a los demás, o por qué escogió a ellos 3, bueno, solamente podríamos especular de que no es la primera vez que lleva a Juan, a Jacobo y a Pedro de entre los 12. En otra ocasión fue cuando fue a levantar a la hija de Jairo, ¿recuerdan? Cuando ya la niña había muerto, y entraron en la habitación y solamente llamó a los 3. Bueno, ayer dijimos que una de las posibilidades era de que Jesús estaba preparándolos a los 3
¿no? Debido a que Pedro, en especial, él iba a ser el encargado de la iglesia, ¿no? Después que Jesucristo resucitó, le encargó muy amorosamente, ¿no? Tratando con Pedro nuevamente con su vida, porque Pedro, recordemos que lo había negado 3 veces, y allí es donde Jesús sana, digamos así, el corazón de Pedro, ¿verdad? Debido a Pedro estaba sumido en la culpa, y entonces el Señor prácticamente le muestra que lo ha perdonado, absolutamente, hasta tal punto de confiarle lo que más ama el Señor. ¿Y qué es lo que más ama? Su iglesia, nosotros. Aquella por quien dio su vida, aquella por quien Él entregó hasta la última gota de su sangre, ¿verdad? Que somos nosotros. Y entonces le encarga a Pedro allí: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no? Por 3 veces le hace saber eso. Entonces aquí vemos que Jesús estaba preparando a Pedro para encargarle a la iglesia, para que él se haga cargo de lo que Jesús iba a dejar aquí en la tierra. A Juan, bueno, sabemos que Juan fue una ayuda bastante importante para Pedro en la dirección de la iglesia. Además de ello, Juan iba a recibir la revelación, ¿no? de los últimos tiempos. Sabemos que Juan escribe el libro de Apocalipsis, y entonces Dios le preserva la vida a Juan. Él es el que más vivió de todos los discípulos. Él es el que tardó en morir, o sea, no murió como los otros discípulos tampoco. No murió martirizado. Juan murió, si bien es cierto, fue desterrado, pero murió a su edad avanzada, ¿no es cierto? Entonces, y él recibe una de las más grandes revelaciones que cualquiera pudo haber recibido, ¿no? La revelación de los últimos tiempos. Y Santiago, bueno, Santiago estaba siendo preparado porque él iba a ser el primer mártir de los discípulos, ¿no? El primero en morir. Y entonces, bueno, esas son deducciones que podemos nosotros sacar de acuerdo a lo que sucedió luego, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esto no quiere decir de que los escogió porque eran los más santos, que los escogió porque eran los más consagrados, porque luego vamos a ver que demostraron todo lo contrario, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí. Entonces, en ese contexto sucede esto, ¿no? Mientras que Jesús estaba arriba con los 3, abajo quedaron los 9, o los otros 9, y bueno, allí es donde sucede esta experiencia. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ya Jesús ya terminó de transfigurarse, conversa con los discípulos que no le digan a nadie nada. Entonces ellos venían haciéndole preguntas, estaban descendiendo del monte hacia donde estaban los otros discípulos. Y cuando llegó donde estaban los otros discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, encontró una turba, encontró un alboroto, encontró una discusión. ¿Se acuerdan cuando Moisés descendió del monte Sinaí después de recibir los 10 mandamientos? Cuando estaba ya cerca a las faldas del monte, Josué lo esperó allí porque ya Moisés estaba preparando a Josué. Josué era su escudero, si se puede decir así, ¿no? Su brazo derecho. Entonces, lógicamente Josué no fue hasta arriba, lo esperó a cierta altura del cerro, de tal modo que allí se podía escuchar, de la altura donde estaba Josué esperando a Moisés, se escuchaba un alarido, ¿no? En el campamento. Cuando Moisés llega hasta Josué, le dice: ¿Qué es esto que escucho? Parecen, Josué dice, ¿no? Parece que estuviesen en guerra, ¿no? Entonces Moisés dice: no, esto no son gritos de guerra, esto es otra cosa.
Y cuando descienden totalmente, encuentran al pueblo desenfrenado. Encuentran a todo el pueblo que estaban en una orgía, imagínense, adorando a un becerro de oro, ¿no? Y ese es el cuadro que encuentra Moisés, un cuadro lamentable, ¿no? Del pueblo de Dios, que vio a Moisés subir al monte y tardó 40 días, y por lo que tardaba el pueblo dijo, no, ya Moisés ya murió, ya no tenemos nadie quien nos dirija, así es que le exigen a Aarón que les haga un becerro de oro. Bueno, pero esto es parte de otra historia. No, entonces, algo similar encuentra aquí Jesús junto con los tres, descendía con los tres, y encuentran una discusión abajo. Los 9 que habían quedado estaban discutiendo con los escribas. ¿Y cuál era la razón de esta discusión? Dice el 15, y enseguida toda la gente, viendo que Jesús bajaba, viéndole, se asombró y corrieron a saludarle, ¿no? Y ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Entonces, esto de correr a él y saludarle tenía una razón. Es que estaban discutiendo qué había pasado, que había venido un hombre con su hijo endemoniado y les había pedido a los discípulos que lo echasen fuera, ¿no? Y vamos a leer, dice, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, esta es la razón de la discusión. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. ¿Qué le está diciendo este hombre? Miren, yo he venido a buscarte a ti, Señor. Yo no he venido a buscar a tus discípulos. Yo no hablo con las ramas, yo voy directo al tronco, ¿no? Pero no te encontré. ¿Dónde estabas, Señor? Bueno, Jesús estaba arriba en el monte. Encuentra a 9 discípulos. Vengo a buscar al maestro. Disculpe, no lo va a poder atender en este momento, está allá arriba. Y la verdad que no sabemos nada porque, no sé, llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo y a nosotros nos ignoró. Estoy imaginándome, ¿no? La actitud de los 9 allí. Estarían resentidos, no sé, ¿no? Porque no los escogió y la segunda vez. Judas ahí a Mateo, ¿no? O al otro Judas, porque habiendo Judas. Oye, ya es la segunda vez, ¿no? Sí, solamente lleva a los 3, ¿no? Y a nosotros no nos lleva. ¿Qué querrá con ellos, no? Se creen los más santitos, los más santulones, ¿no? Miren, eso es fácil de deducir, hermanos. Perdónenme que yo me atreva a deducir eso por la actitud de los discípulos que van mostrando cada día, ¿no? Y es más. ¿Por qué me atrevo a pensar eso? Porque somos así. Porque nuestra tendencia es así. Oye, ¿por qué lo escogió a él? Pero si yo tengo estudios, yo tengo tanto, yo tengo más capacidad, pero ¿por qué lo escogió a él? ¿No? O no hemos reaccionado así muchas veces cuando hemos visto que alguien ha sido promovido a un liderazgo, a un cargo, no sé, y tú querías servir en ese cargo y no te escogieron a otro, y tú, yo puedo hacerlo mejor, no sé por qué lo han escogido a él, ¿no? Entonces es fácil deducir eso, ¿verdad? Porque nosotros somos así, ¿no es cierto? Bien, entonces él le dice, ¿no? Traje a ti, vine, el cual respondiendo uno de ellos, Señor, maestro, traje a ti a mi hijo, ¿ve? Aquí es específico el papá, el padre de este niño. Lo traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, que prácticamente lo maltrata. Pero como no te encontré, ¿no? Le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, esto no pudieron significa que los discípulos hicieron el intento de echar fuera a este demonio. Ahora, ¿qué los impulsó a hacer esto a estos 9? Bueno,
recordemos que ellos ya habían tenido una experiencia en donde fueron delegados por Jesús. Les dijo, vayan de dos en dos por las ciudades, no lleven nada, vayan así como están, apenas lleven lo que tienen. Y yo les doy autoridad para que prediquen el Evangelio, para que sanen enfermos, para que echen fuera demonios, ¿no? Y entonces, y hagan milagros. Y los discípulos fueron bajo la autoridad de Jesucristo. Y entonces hicieron y sucedió tal como Jesús les había dicho. Ahí vemos a Judas ahí echando fuera demonios, ¿ah? ¿No? Entonces ahí vemos a Pedro y a los demás discípulos echando fuera demonios, específicamente en eso. De tal modo que aquí, cuando viene este hombre, sí, disculpe, ¿a quién busca? Vengo a buscar al maestro. ¿Qué necesita? Mire, tengo a mi hijo que está endemoniado y quiero que el maestro lo libere. Mire, ¿sabes qué? El maestro está ocupado, pero acá estamos nosotros. Nosotros también podemos echar fuera a ese demonio. Así es que, a ver, tráigalo. Entonces, le traen al demonio, al muchacho, y comienzan. Ahora, no habla de formas, no habla de técnicas, no habla de cómo, de estrategias, ¿no? Simplemente ellos no pudieron echar fuera el demonio. Ahora, ¿era necesaria una fórmula? ¿Era necesaria una técnica, una estrategia? ¿Jesús usaba estrategias? ¿Jesús usaba formatos? Para nada. Para nada. Y quiero que vayamos ya desde allí entendiendo. ¿Hay alguna fórmula para echar fuera demonios? ¿Hay algún formato? ¿Hay un esquema? ¿Algo que tenemos que seguir rígidamente para echar fuera a los demonios? Bueno, Jesús simplemente ordenaba. Si era una fórmula ello, entonces era la orden de Jesús. Y hemos visto que Jesús obra de maneras distintas. Él no tiene un molde, Él no tiene un formato y que las cuales se debe enseñar. Miren, para echar este demonio fuera, para echar este tipo de demonio tiene que hacer esto. Tantos días de ayuno, tantos días de oración, tiene que hacer. Y cuando lo reprendan tiene que decirlo así con una voz, con autoridad en el nombre de Jesús. No, hemos escuchado ocasiones así, ¿verdad? Que, no sé, o sea, bueno, yo también lo he hecho. ¿Sí? En donde desde lo más profundo de nuestras entrañas sacamos fuerza y decimos fuera, como si esa es la forma como van a salir los demonios, ¿no? O sea, se nos han enseñado que tenemos que actuar así como los luchadores. ¿Han visto los luchadores? ¿Qué hace el oponente? Por ejemplo, una pelea de box. Antes de la pelea, cuando presentan a los boxeadores, los enfrentan primero ahí delante del público, ¿no? Y ahí se miran ahí, ¿no? Y cada uno quiere mostrar mayor valentía, ¿no? Y hasta uno empieza a insultar al otro, o sea, tratando de amedrantarlo con una actitud así agresiva, ¿no? Y bueno, se nos ha dicho que a los demonios hay que tratarlos así también. Y no sé, honestamente, bueno, yo escuchaba, a mí me enseñaron así y yo muchas veces lo he hecho así, ¿no? Porque me lo enseñaron así y no tuve la delicadeza de buscar en la Biblia si es que realmente hay que hacerlo así. Y en la Biblia yo no encuentro eso. Jesús simplemente daba la orden. Entonces, hasta aquí yo no veo una estrategia, no veo una fórmula, las cuales los discípulos, tal vez ellos sí trataron de usar. Ellos, en una ocasión anterior, ya habían experimentado echar fuera demonios, y entonces cuando este padre viene y le dice, trae, mi hijo está endemoniado, tráelo, el maestro está ya ocupado, no lo molestemos, nosotros lo vamos a hacer. Y quizás
comenzaron a usar algunas fórmulas o usar la misma estrategia que usaron en la vez anterior. Y la pregunta es, ¿le funcionó? O sea, si ellos usaron la misma estrategia que usaron la primera vez para echar fuera demonios, ¿le funcionó? No funcionó. Entonces aquí estamos desterrando si es que debe haber alguna fórmula para echar fuera a los demonios. Le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y miren la respuesta que Jesús da. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Ahora, ¿esto le está diciendo solamente a los discípulos? No. Le está diciendo a todos los que están escuchando aquí. A todos. Porque todos estaban puesto su atención en algo. ¿En qué? En lo que había pasado. En lo que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Entonces Jesús les dice a todos, oh generación incrédula, incluyendo a los 9 discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Entonces, lógicamente, los más afectados con estas palabras van a ser los discípulos. Aquí Jesús está hablándole a todos, pero los más afectados con estas palabras, los más aludidos, mejor dicho, van a ser los 9. Ahora imagínense cómo estaban los otros 3. Conociendo el carácter de Pedro, conociendo que todavía no habían nacido de nuevo. Y todavía ellos recuerden que estaban bajando, ¿no? Pensando, ¿por qué creen que el Señor nos ha llamado a nosotros, ¿no? Y los 9 ahí abajo. Y ahora encuentran un cuadro así, que los 9 no pudieron echar fuera demonios. Ahora imagínense a Pedro. Oye, se pasan estos. Qué incrédulos, ¿no? Qué faltos de fe, ¿no? Oye, Juan, mira, no han podido. Si nosotros hubiésemos estado ahí hace rato, los hubiésemos echado, ¿no? ¿No creen que hayan estado pensando eso? Es que ellos venían del monte. Ellos venían de ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios. O sea, en sus corazones carnales y perversos, como la tenemos nosotros, estaban pensando seguro, no, nosotros somos mejores que ellos. Por eso que el Señor nos escoge a nosotros. Que si nosotros hubiésemos estado ahí hace rato, hubiésemos echado fuera ese demonio, ¿no? Entonces, miren todo lo que nos da a notar aquí el texto. Y Jesús le dice, generación incrédula y adúltera. Perdón, incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y ahora, esto también Jesús les está diciendo a los 3 que habían ido con él. Le está hablando a todos, absolutamente a todos, sino que unos se sienten aludidos, otros se sienten, con nosotros no es, porque yo he estado con Jesús, ¿no? O sea, a veces hay gente así, a veces somos así, ¿verdad? A veces nos sentimos más santos que otros, pero eso ya es una muestra de orgullo. Hay una imagen que vi hace poco en las redes sociales de un hombre que está con la armadura, ¿no? Y dice, a mí Satanás no me puede hacer nada porque estoy con la armadura de Dios. Y plum, le cae una flecha entre siempre los que tienen armadura, ¿han visto los soldados de la Edad Media con su armadura? Y siempre tienen una hendidura por aquí para que puedan ver, ¿no? ¿Verdad? Y le cae una flecha ahí, en la hendidura de los ojos, en esa abertura. Y esa flecha con un letrero que dice orgullo. Es que a veces somos así, hermanos. Nos creemos tan santos,
Nos creemos, o sea, porque oramos, ayunamos y estamos haciendo todas las cosas que decimos, no, a mí no me va a... Yo sí puedo echar fuera demonios, a mí no me va a pasar nada porque yo tengo una comunión con el Señor, porque yo oro, yo ayuno. Estamos como los fariseos, ¿no? Estamos con toda la armadura de Dios, pero ¡pum!, nos cae la flecha del orgullo por el huequito más mínimo que tenga la armadura. ¿Mm? Entonces Jesús le dice, se lo trajeron a él. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Ah, la pregunta es, ¿frente a quién tiemblan los demonios? Frente a Jesús. Frente a Jesús. ¿Mm? Hermanos, esto es algo que debemos entender, que debemos tener bastante presente, hermanos. Miren, si bien es cierto, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, ¿ya? Y nosotros estamos plagados, los demonios están a nuestro alrededor, hermanos. Pero, ¿cómo va a ser la reacción de ellos ante nosotros si nosotros estamos en comunión con Cristo? Cuando estamos en una comunión con el Señor, ¿va a ser necesario que nos paremos frente a ellos, ¿no? O simplemente con ver a Jesucristo en nosotros, los demonios van a temblar? ¿Mm? Eso es lo que tenemos que tener siempre presente, hermano. Mientras que nosotros reflejemos a Cristo, hermanos, los demonios no se van a acercar. Entonces, ¿por qué tenerle cierto respeto? ¿Mm? ¿Y por qué ocuparnos tanto tiempo en tratar de conocer las estrategias de Satanás, los demonios, las legiones, los géneros, cuando basta que nosotros conozcamos más a Cristo, hermanos? Dediquémonos a conocer más a Cristo, dediquémonos a buscar más a Cristo, dediquémonos a llenarnos de Cristo, hermanos. El resto pasa a un segundo plano. Pasa a un segundo plano. Y acá los demonios lo trajeron, el espíritu vio a Jesús y sacudió con violencia al muchacho, ¿no? Porque no resistió la presencia de Jesús, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le pregunta al Padre, ¿hace cuánto tiempo está el muchacho así? Y él le dice, Señor, desde niño. Y estamos hablando de un muchacho, ¿no? O sea, ya debe tener su edad promedio, adolescente tal vez, ¿no? Entonces, no son pocos años, 8, 10 años tal vez, que viene en esta situación este muchacho. Y dice, desde muchas veces lo echa en el fuego, otras veces lo echa en el agua para intentar matarle. Y si puedes hacer algo, ten misericordia. Miren, muchas veces se ha formado este temor también. Uy, qué miedo, mira lo que es capaz de ser el demonio, ¿no? Ay, no se vaya a meter en mí, no me vaya a hacer algo así. Hermanos, cristianos pensando en que el demonio te puede hacer algo así, por favor, por favor. Si Cristo ha nacido, si nosotros hemos nacido de nuevo y Cristo está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, olvídate que un demonio quiera hacerte algo o quiera tomar posesión de ti. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, dice el Señor. Entonces, si Cristo reina en ti, si Él ha tomado tu corazón, ha tomado control de tu vida, pierde cuidado. Pierde cuidado. Esto va a suceder con quienes no tienen a Cristo en su corazón, quienes no tienen a Dios en su vida. Entonces son habitaciones disponibles para Satanás.
¿Mm? Entonces, así está tratando el demonio a mi hijo, le dice. Imagínense, probablemente el chico esté, no sé, quemado por un lado, porque ha habido ocasiones en que lo ha tirado al fuego. ¿Y cómo estará, cómo estaría la apariencia de este muchacho, verdad? De tal modo que le dice, pero si puedes hacer algo, miren el nivel de fe que tenía este hombre, ¿no? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué digamos, esa expresión de este hombre? Es que estaba decepcionado. El hombre ya estaba decepcionado porque, bueno, lo trajo a sus discípulos, quienes tal vez él dijo, bueno, no encontré al maestro, pero ustedes lo pueden hacer tal vez porque quizás él había escuchado de la misión que habían tenido los discípulos. Oye, mira, los discípulos de Jesús están en cierto lugar y están echando fuera demonios igual que Jesús. Probablemente también habría escuchado de lo mismo. Pero como no pudieron hacerlo en esta ocasión, tenía cierta decepción en su corazón. De tal modo que a Jesús le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Quiero que tengamos presente y recordemos, ¿qué dijo Jesús cuando le dijeron que no pudieron echar fuera los demonios? Oh generación incrédula. Recordemos esto. Generación incrédula. Ahora, aquí este hombre está mostrando esa incredulidad. Le dice, Señor, si tú puedes hacer algo, hazlo. Ayúdanos, ten misericordia. Y Jesús viene y le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Miren, ¿con qué está tratando Jesús? Con la incredulidad. Ahora, este texto se ha sacado de contexto. Este texto se ha usado como cliché. Al que cree, todo le es posible. Y muchos predican y pregonan, tú tienes que creer, y al que cree, todo le es posible. ¿Quieres un carro? Créelo, porque el que cree, todo le es posible. ¿Quieres una casa? Créelo, porque al que cree, todo le es posible. Y se ha sacado de ese contexto, ¿verdad? Y aquí Jesús está haciendo específico. Ahora, ¿en quién tiene que creer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? ¿A qué está apelando Jesús aquí? Al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ahora, este creo no es una afirmación absoluta. Dice en la versión traducción del lenguaje actual. Enseguida el padre gritó, dijo, sí, confío en Dios, pero ayúdame a confiar más en Él. O sea, este creo no es una, digamos, una motivación, perdón, no es una motivación personal, no es una, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Un asunto de decir, o un estado, a ver, me desconcentré un poquito esto, tenía la idea de, a ver, vamos a rebobinar. Cuando él dice creo, no es que él toma una actitud, ¿no? Hay una palabra, se me fue esta palabra, pero lo que está diciendo aquí este hombre es, Señor, yo creo en ti. Cuando Jesús le dice, al que cree todo le es posible, si puedes creer, al que cree todo le es posible, Jesús le está diciendo, no es que tengas una autoconfianza, ¿no?, en creer que lo que tú quieres va a suceder. No, lo que le está diciendo es, tú tienes que confiar en mí.
al que confía en mí, al que cree en mí, al que cree en lo que yo digo, al que cree en lo que yo hago. O sea, está llamando o está direccionando su confianza a Él, a Jesús, no a lo que tú quieres. Porque si se tratara de eso, hermanos, entonces no confiamos en la palabra de Jesús, no confiemos en la palabra de Dios, confiemos en nuestra propia, estoy tratando de buscar esta palabra, hermanos, si alguien me ayuda por ahí, en nuestra propia autoconfianza, ¿no? De que, porque muchos dicen, no, yo me mentalizo, por ejemplo, yo visualizo de aquí a unos años que voy a tener éxito en algo que me emprenda y yo voy a creer en eso. Y tú créelo porque al que cree todo lo es posible. O sea, está poniendo su confianza en lo que tú puedes hacer. Estás poniendo tu confianza en lo que tú crees, en ti, en tu fuerza, en tu capacidad, en tu autocontrol, ¿no? No, aquí se trata de creer en la palabra de Jesús, en la orden de Jesús. Y antes de que me olvide, ¿por qué fracasaron los discípulos? ¿Por qué no pudieron echar fuera demonios? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ellos confiaron en lo que ellos hicieron anteriormente. ¿Qué hicieron anteriormente? Echar fuera demonios. ¿Sí? Vuelvo a expresarlo y a explicarme nuevamente. ¿Por qué los discípulos fracasaron aquí? Porque ellos confiaron en lo que hicieron anteriormente. ¿Y qué hicieron anteriormente? Echar fuera demonios. Como ellos echaron fuera demonios en una ocasión, ellos dijeron, claro, nosotros lo podemos hacer. Y se pusieron a hacer todo lo que quisieron o lo que pudieron y no lograron hacer nada. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué en la vez anterior sí pudieron echar fuera demonios? Porque anterior a eso, ellos no habían tenido una experiencia de echar fuera demonios. ¿Y en qué confiaron? ¿En quién confiaron? En la palabra de Jesús. No sé si me dejo entender. La primera vez que los discípulos echaron fuera demonios, lo único que tenían de respaldo era la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la orden de Jesús. Es por eso que ellos, confiando en la orden del Señor, confiando en lo que Jesús le dijo, vayan y echen fuera demonios, es que ellos pudieron echar fuera demonios. Pero en esta segunda ocasión ya no confiaron en la palabra de Jesús, porque no recibieron ninguna orden de Jesús en ese momento. Jesús no estaba con ellos. ¿En qué confiaron? Es que nosotros la vez pasada echamos fuera, pudimos, en su propia capacidad, en su experiencia, en lo que ellos ya tenían un conocimiento de una experiencia, ¿verdad? En eso confiaron, por eso que no les resultó. Eso es lo que está increpando aquí el Señor. Incrédulos, ustedes confían en ustedes mismos, ustedes confían en lo que pueden hacer, pero no confían en mí. ¿Qué les costó a los discípulos decir, miren, ya sí es necesario echar fuera demonios, pero Jesús está allá. Esperemos la orden de Él. De eso se trata, hermanos. Esperar la orden, esperar la voz autorizada. Mientras no tengamos la voz autorizada, no nos atrevamos a hacer nada. Porque por más fe que le pongas, hermano, la fe no es superior a la voluntad de Dios. Tengamos en cuenta eso. Al que cree todo le es posible al que cree en la palabra del Señor, en la orden del Señor. Y miren lo que dice el hombre. Señor, yo creo. Yo creo en ti. Pero te soy honesto, no mucho. Creo, pero no mucho. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando
perdón, cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndolo: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Y sacudiéndole con violencia salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Hay algunos comentaristas que refieren, que dicen: es muy probable que el muchacho haya muerto. Porque luego dice: Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. O sea, hizo lo mismo que hizo con la muchacha, la hija de Jairo, ¿se acuerdan? O sea, ahí le tomó de la mano y lo levantó. Entonces, es probable que Jesús los haya resucitado también, ¿no? Porque probablemente haya quedado muerto. Aunque no es afirmativo, no es absoluto, ¿verdad? Es simplemente una referencia, ¿no? Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos, se está ganando el tiempo. Sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, muchos han atribuido que antes de echar fuera demonios, si no has orado, si no has ayunado, tienes que prepararte. Porque, a ver, hermanos, vamos a guerrear. Así que vamos a ir a echar fuera demonios allá. Así es que primero tenemos que orar, tenemos que ayunar. Vamos a ayunar tantos días. Vamos a orar tantos días. Con el objetivo de echar fuera ese demonio, porque ese género no sale sino con ayuno y oración. No, hermanos. Este ayuno y oración significa una comunión con Cristo. Una dependencia total de Cristo. O sea, nosotros no debemos esperar a que recién se nos presente un demonio para ponernos a ayunar y a orar. Nosotros tenemos que vivir una vida de oración y de ayuno, ¿no? Una comunión con el Señor. Porque ¿de qué vale que yo me prepare solamente unos días para enfrentar a un demonio? Y después, ¿cómo está mi vida? Es lamentable ver cómo muchos que supuestamente son guerreros espirituales, ¿no? Después están fracasando. ¿Por qué? Porque no hay una comunión con el Señor. Y una comunión con el Señor, si bien es cierto, aquí específicamente dice ayuno y oración, pero muchos lo han atribuido de que solamente la oración. Y hasta hace poco me volvieron a decir: es que la letra mata, hermanos. Hay algunos que se dedican solamente al estudio y no, es cierto, hay que estudiar la palabra de Dios y hay que tener una comunión de oración. Eso tiene que ir a la par, ¿no? Pero desestimar el estudio de la palabra del Señor y usando una palabra que no es correcta, decir que la letra mata, refiriéndose al estudio de la palabra del Señor, es incorrecto. No, pero, hermanos, este género no puede salir sino con ayuno y oración. Tenemos que tener una vida constante, una comunión constante con el Señor. Y con respecto al género, hermanos, no hay demonio que se resista a la presencia de Jesús. No hay demonio que se resista a la presencia de Jesús. Y siempre lo he dicho, si Jesús tiene la cabeza de Satanás bajo sus pies, cualquier demonio, hermanos, yo confío en Cristo. Yo pongo mi confianza en Cristo, que Él tiene sometido al jefe de todos los demonios. Así es que vivo tranquilo. ¿Por qué tengo que preocuparme si es que se caen las cosas, se mueven, o si los demonios pueden estar ahí? Mientras yo tengo a Cristo en mi corazón, mientras yo vivo una comunión con Cristo, yo confío en Cristo. Y Cristo tiene sometido a Satanás. Satanás no puede hacer nada a menos que Cristo se lo permita.
Y si Satanás, siendo el mayor de todos los demonios, no puede hacer nada, a menos que Cristo se lo permita, ¿cuánto más los demonios, hermanos? ¿Mm? Así es que confiemos más en Cristo, confiemos más en Él, creámosle más a Él que en lo que nosotros podemos hacer. Y para terminar, bueno, hoy día gracias a Dios es feriado, creo que no tenemos mucho apuro. Por eso empezamos hoy a las 7. Les pedí permiso el día de ayer, ¿verdad? Para empezar a las 7. Jesús anuncia otra vez su muerte y con esto terminamos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese. Jesús siempre teniendo ese cuidado, ¿no? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Se acuerdan que dijimos que Jesús les había, o sea, comparando con el ciego de Betsaida? ¿Se acuerdan que Jesús escupió en sus ojos y le puso las manos y después le dijo, ¿ves algo? Y él que dijo, Señor, sí veo, pero veo borroso. Bueno, eso les pasó. Cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos dicen, Señor, la gente dice que eres Juan, eres Juan el Bautista, eres Elías, eres alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿qué dicen de mí? Y allí el Señor le pone las manos a sus ojos espirituales y dice, Señor, Pedro responde, ¿verdad? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, comenzaron a ver. Despertaron, se les abrieron los ojos, pero todavía de forma borrosa. Así como el ciego, por la primera vez que vio, Señor, veo todo borroso. Ellos estaban viendo, pero todavía borroso. Ellos ya sabían que Cristo era el Mesías, y estaban convencidos que Cristo era el Mesías, pero no les entraba en la cabeza que ese Mesías tenía que morir de la peor forma. Y aquí Jesús nuevamente les advierte, muy bien chicos, ya nos vamos a dirigir a Jerusalén. Yo voy a ir a Jerusalén y allí me van a entregar a los hombres y allí me van a matar, pero luego voy a resucitar al tercer día. Y los discípulos, otra vez con eso, pero ¿cómo es posible? No. Pero ya de repente no lo hacían abiertamente, tenían miedo a preguntarle, porque todavía estaban bien, ya no estaban totalmente ciegos, gracias a Dios. Ya hay un avance, ¿verdad? Ya no estaban totalmente ciegos. Ahora ya veían, pero su mirada, su voz, su visión era desenfocada. Su visión era todavía empañada. No veían bien. Oremos, hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento totalmente y podamos cada día conocer más y entender más y mejor a nuestro Señor. Oramos, bendito Dios y Padre Celestial. Grande y maravilloso eres, Señor. Dios Todopoderoso. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, a ti el poder. Bendito Dios, reconocemos en esta mañana que estamos en la condición de aquel hombre que te dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Estamos en la condición de aquellos discípulos que vieron, pero de forma borrosa todavía. Que necesitamos conocerte cada día más, que necesitamos ver más claramente. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos cada vez más. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Señor,
Lo que estabas tratando con los discípulos en ese momento es lo mismo que debes tratar con nosotros. Es lo mismo que necesitamos que trates con nosotros. Nuestra incredulidad, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer cada día más y más en ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y no en lo que nosotros ya hemos hecho o en las experiencias que hemos tenido. Y porque sucedieron positivamente en una ocasión, creemos que ya sin depender de ti, siempre tiene que salir positivamente todo. Señor, muchas veces nos desenfocamos. Muchas veces nos desviamos y empezamos a hacer las cosas como nosotros creemos que deben ser, cuando realmente nosotros debemos hacer las cosas que tú nos dices que debemos hacer. Cada día debemos depender de tu palabra, cada día debemos depender de tu voz. Es lo que debemos buscar cada día. Enséñanos a tener una comunión contigo, firme cada día, creciente cada día, Señor. Tal vez hoy no te busco de la manera como debe ser, pero mañana debo buscarte mejor de lo que lo estoy haciendo hoy. Y así sucesivamente, Señor. Mi comunión contigo cada día sea mejor. De tal modo que cuando se presenten cualquier tipo de circunstancias, yo no diga, ya sé lo que tengo que hacer, sino venga a ti, Señor, y te pregunte, Padre, ¿qué debo hacer? Señor, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada día depender de ti, Señor. No debo confiar en que lo que me sirvió ayer me va a servir hoy. No, lo que debo confiar es, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Venir a ti, Señor, constantemente. ¿Qué es lo que quieres que haga el día de hoy, Señor? ¿Cuál es la instrucción para el día de hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer el día de hoy, Señor? Y bendito Dios, tú tienes instrucciones para nosotros diariamente. Y la encontramos en tu palabra. Y cada vez que leemos tu palabra, cada vez que estudiamos tu palabra, cada vez que nos aferramos a ella, siempre vamos a encontrar la instrucción necesaria para cada día. Y danos la capacidad de poder seguir al pie de la letra tus instrucciones diarias, Señor. Ayúdanos, Dios amado. Ayúdanos a creer más en ti que en creer en lo que hemos hecho, Señor, o en lo que somos. Muchas veces creemos en lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, sí, pero muchas veces creemos en nosotros mismos. Ese es el problema, Señor. Nuestra incredulidad se acrecienta cada vez que creemos más en nosotros mismos. Pero si creyésemos más en ti cada vez más y más, entonces al que cree todo le es posible. Al que pone su confianza en ti, en tu voz, en lo que tú dices, en lo que tú ordenas, no hay nada que se resista, Señor. Ayúdanos a confiar única y exclusivamente en ti, Señor, cada día. Es nuestra oración en esta mañana, Padre. Es nuestra petición en esta mañana. También tenemos otras peticiones, Señor. Y te rogamos, Padre bueno, atiendas nuestras peticiones. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Hay quienes están postrados en cama, Señor, sumidos en dolor, que no los permite movilizarse adecuadamente. Padre mío, situaciones que permites que podamos nosotros vivir, para que pongamos nuestra total y firme confianza en ti, Señor. Hay padres que tienen a sus hijos hospitalizados, situaciones que permites para que pongamos nuestra confianza total y absoluta en ti. Hay personas que han perdido seres queridos,
situaciones que has permitido para que pongamos nuestra absoluta confianza en ti. Y así, Señor, hay hijos tuyos, Señor, quienes están cada día pasando por diversas pruebas. Y esas pruebas son necesarias en nuestras vidas para crecer. Señor, ayuda a cada uno de tus hijos, quienes están pasando por estas situaciones difíciles. Señor, que su fe se afirme cada vez más en ti. Su esperanza se aferre cada vez más en ti, Señor. Dios Todopoderoso, digno de todo, digno de gloria, de exaltación. Nuestra confianza esté puesta en que la prueba no será mayor de la que podamos resistir y que juntamente con la prueba nos darás la salida. Señor amado, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe, Señor, no se mitigue, al contrario, se afirme cada vez más, Señor, frente a todas estas situaciones. Bendito Dios, te ruego por cada uno de mis hermanos que están pasando estas dificultades. También te pedimos por nuestros pastores, Señor, hombres dedicados a cuidar tu rebaño, hombres quienes han respondido a tu llamado, hombres quienes han dicho, heme aquí, Señor, aquí estoy. Hombres que están decididos a servirte hasta el último de sus días y que, Señor amado, también sabemos que son hombres, sujetos a pasiones, sujetos a situaciones de desgaste, de cansancio, de fatiga. Amado Dios, pero tu palabra dice: quienes esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas. Y Señor, confiamos en ti, que renueves las fuerzas de cada uno de nuestros pastores. Señor, que puedas seguir brindando sabiduría, llenándolos de sabiduría, llenándolos de tu espíritu, de tu presencia, Señor, y de pasión también por el cuidado que tienen hacia las ovejas. Señor, bendice sus vidas, bendice a sus familias, bendice a sus hijos, a su esposa. Fortalécelos cada día, Señor, tanto espiritual como físicamente y materialmente también, Señor. Cada uno de mis hermanos, quienes nos unimos cada mañana también, Señor, clamamos por cada uno de sus pastores. Señor, guárdalos y protégelos en tus manos, Señor. También te pedimos por nuestras autoridades, Señor bendito. Señor, necesitan de ti definitivamente. Dios mío, obra en ellos, Padre. Ten compasión de sus almas. Que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento, para que adquieran sabiduría, Señor, al reconocer que tú eres el único Dios y se sometan a ti. Pues, Dios mío, necesitan bastante conocerte. Más y aún más que por el beneficio de una nación, es por cada una de sus almas también, Señor. Necesitan alcanzar tu misericordia y ser librados de aquel destino eterno sin ti. Dios Todopoderoso, ponemos esta oración en tus manos. Y te ruego por mis hermanos que nos acompañan cada día, Señor. Conoces sus corazones, conoces sus necesidades. Señor, te ruego, suplas cada una de sus necesidades, Señor, según tu santa voluntad. En tus manos están nuestras vidas. En tus manos confiamos, Señor. Eres bueno, Dios Todopoderoso. Amén. Amén.
Gracias a Dios, estimados hermanos, y también a cada uno de ustedes por acompañarnos cada día. Agradecer a nuestra hermana Edita Nolasco, gracias por acompañarnos. Ela Julcamoro, Dios la bendiga. Soy la Medina, bendiciones hermana. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga y te siga guardando. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Roselmil Saldarriaga, Dios la bendiga. Sarela Torres Santillán, gracias por acompañarnos. Noemí Paredes, Dios te bendiga Noemí, saludos a toda la familia. Josué Abanto, estimado hermano, gracias por acompañarnos. Merian Cuba, bendiciones, gracias por acompañarnos. Jefferson Javier Arroyo, Dios bendiga. Ana Jiménez Trujillo, Dios bendiga. Irma Beatriz Valverde, hermanas, Dios la bendiga. Marco Antonio Córdoba Llanos, bendiciones, estimado hermano, qué gusto, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Katia Alejandra de García, Dios la bendiga. Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga. Y cada uno de los que se unen también durante el día. Por aquí, a ver si no se me escapa alguien. Ok. Bien, hermanos, gracias al Señor por el día de hoy. Y bueno, mañana retornamos a nuestro horario habitual de entre semana a las 6 de la mañana para seguir meditando en la palabra del Señor, ¿sí? Bueno, hoy día nos hemos tomado esta licencia de salir a las 7 porque es feriado, ¿verdad? Y lo vamos a hacer así cada vez que es feriado, ¿sí? Sábados y domingos y feriados salimos a las 7 de la mañana. De lo contrario, todos los días de entre semana a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y bueno, gracias a ustedes y gracias por sus oraciones. Siempre pido sus oraciones por mi vida, por mi familia. Y estemos orando, hermanos. Estamos pasando todavía tiempos no tan buenos, pero confiemos en el Señor que mientras estemos tomados de su mano, lo que suceda a nuestro alrededor es parte del proceso, ¿verdad? Nuestra mirada está puesta en los cielos, es nuestro objetivo, y mientras estemos en esta tierra, hagamos lo que nos corresponde hacer. Predicar la palabra, servir al Señor, servir a nuestro prójimo, cumplir con nuestras responsabilidades, tanto cristianas como hijos de Dios, y también nuestras responsabilidades como ciudadanos de esta tierra, siempre y cuando no atentemos contra el nombre de Cristo. Todo lo que tengamos que hacer, hagámoslo con mucha prudencia, ¿verdad? Y bueno, sigamos viviendo como Cristo demanda de cada uno de nosotros. El Señor viene pronto, hermanos. Estemos preparándonos cada día. Es nuestra esperanza divina, ¿verdad? El día de mañana estamos nuevamente a las 6, si Dios lo permite así. Bendiciones a cada uno de ustedes.